Te voy a explicar el funcionamiento de una aplicación que sirve para tener Vision OS o una especie de este sistema operativo del Apple Vision Pro en tus Meta Quest 3, Meta Quest 2 o Meta Quest Pro, ya que es compatible con cualquiera de estos dispositivos. Antes de nada, como estáis viendo, es una aplicación que nos permite simular este sistema operativo, por tanto lo que estamos viendo no son aplicaciones. Te voy a explicar cómo funciona y por tanto si vale la pena o no en función de mi experiencia. Y ya sé que esto es un poco raro, pero lo he querido probar para experimentar si realmente valía la pena y cuál era mi experiencia. Pues esta aplicación se llama The Spatial App y se trata de una especie de simulador de Vision OS, es decir, se vende así la propia aplicación y es una pena que sea de pago. Yo he pagado unos $10 y es una forma que quiero que veáis para ver si vale la pena o no simular esta experiencia, porque la verdad es como si tuviéramos Vision OS y lo simula bastante bien, aunque hay algunas limitaciones y algunos trucos, así que quédate y experimenta conmigo cómo es esta aplicación. Como os digo, es una aplicación que lo que intenta es mostrarnos cómo funcionaría Vision OS en nuestras Quest 3 por menos dinero. Y empezamos por algo muy simple, y es que podemos utilizarlo tanto con nuestros mandos de las Quest 3 como también con las manos. Con las manos es algo más difícil y yo no lo aconsejo porque nos costará bastante. Tenemos la sección de las aplicaciones y aquí tendremos un montón de aplicaciones por defecto. La primera limitación es que no nos deja añadir más aplicaciones de las que existen. Y estoy diciendo aplicaciones, pero en verdad no son aplicaciones, sino que son web apps. Es decir, todas las aplicaciones que estáis viendo son aplicaciones web, es decir, son la versión web de estas aplicaciones. De hecho, si entramos en algunas aplicaciones como Notas o como Fotos, nos llevará a la página de iCloud, ya que no existen versiones web de estas aplicaciones. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, Instagram o Spotify o incluso X, nos van a aparecer las versiones web y podremos utilizarlas sin ningún problema. Eso sí, si nos vamos al navegador, solamente podremos utilizarlo como un navegador tradicional. No podremos buscar una aplicación en concreto y añadirla directamente como web app. Es una cosa que le han preguntado al diseñador y ha dicho que en futuras versiones puede que sí, pero de momento no. Y también os quiero mostrar cómo funciona este simulador, por decirlo así, porque la verdad que es bastante real. Una vez abrimos la aplicación, la verdad que el diseño es correcto. Es muy parecido al de Vision OS, tanto en la estructura, también las barras de la parte inferior para cerrarla o incluso para moverla, y cuando abrimos diferentes aplicaciones a la vez, las vamos a ver en todo nuestro entorno y la fidelidad es muy alta. También para redimensionar, para cambiar el tamaño de las aplicaciones o de las web apps, lo hace muy bien y de forma bastante fluida, aunque esta es una de mis quejas que os diré más adelante. Eso sí, incluso tenemos el teclado. El teclado es prácticamente idéntico al de Vision OS, con las teclas en forma circular, y podemos tanto acercarnos y tocarlo con las manos como también hacerlo de la manera tradicional apuntando con nuestro mando a las teclas y así escribir todo lo que queramos. Incluso vamos a poder pulsar sobre la A o sobre la B para que aparezca el teclado y para que aparezcan todas las aplicaciones. Por lo tanto, una cosa que me parece súper chula es que podemos abrir diferentes aplicaciones, diferentes ventanas, incluso más que Meta Quest por defecto, que solo nos deja abrir hasta 3 aplicaciones a la vez. Puede ser algo relacionado con el sobrecalentamiento, pero al menos en esta aplicación funciona bastante bien. Una función que también me ha gustado mucho es la opción de, si entramos por ejemplo en YouTube, yo ya estoy logueado, queremos ver cualquier vídeo y ponemos la pantalla completa, vamos a poder habilitar el modo cine. El modo cine automáticamente oscurece todo nuestro entorno para que nos centremos solamente en lo que estamos viendo en ese momento. Me parece que está
bastante chulo y le da un toque bastante especial a lo que estamos viendo en ese momento. Incluso en los ajustes también podemos modificar el pass-through, es decir, el entorno, para oscurecerlo y que así pues parezca un poquito más similar al Apple Vision Pro, que también se ve todo un poquito más oscuro. Eso sí, tiene limitaciones bastante importantes. Si abrimos aplicaciones como Gmail no tendremos ningún problema, pero ojo, porque aplicaciones web como podrían ser Twitter o los Reels de Instagram cuesta bastante que carguen. Este es mi primera queja y yo creo que la principal, ya que al estar en la web no es igual de fluido que si fuera una aplicación nativa. La verdad que incluso cuando nos logueamos en cualquier aplicación pone que está utilizando Chrome en Linux, por tanto esto no es del todo fluido y a veces cuesta que cargue. Incluso cuando ampliamos o cambiamos de tamaño tarda unos 3-4 segundos en que todo esté adaptado a la nueva dimensión. Esto a mí me da bastante pereza, sobre todo el navegar sin tener una completa fluidez, algo que con el Apple Vision Pro original obviamente no pasa. Os tengo que decir que también tiene soporte para teclado, esto sí, pero no para ratón o para mouse. No sé si están trabajando en ello, pero de momento no está disponible. También tenemos diferentes limitaciones de chip, de resolución, la tienda de apps no existe, o incluso el seguimiento de ojos o el ecosistema de Apple obviamente no está presente porque es una simulación. No estamos en Vision OS y todo esto obviamente no lo tendremos. ¿Vale la pena o no vale la pena pagar por esta aplicación? Pues depende. Si lo que quieres exclusivamente es experimentar Vision OS por $10 me parece una buena opción. Es bastante fiel a lo que es el diseño del sistema operativo. Lo que sí es que no vas a disfrutar en todas dimensiones de la experiencia del Apple Vision Pro, donde tenemos escenarios un poquito más inmersivos, la tecnología es muchísimo más fluida y el sistema de ventanas sería lo único que se parece bastante al original. Eso sí, yo te diría que si quieres utilizar tus Quest 3 solamente para esto, obviamente no lo hagas, no compres esta aplicación, ya la he pagado yo y te diría que no la compres tú por el precio, solamente para simular cómo sería Vision OS o para utilizarlo en tu día a día. Así que obviamente esto dependerá de ti, dependerá de para qué lo vas a utilizar, así que más que nada este sería el vídeo. Era un vídeo un poquito curioso para que vierais un poco cómo funciona esta aplicación. Dejadme en los comentarios si le veis alguna utilidad más allá de ser un simulador. Y por si te lo has perdido, también te dejo cómo instalar cualquier aplicación de Android como TikTok o Spotify directamente y sin tener que ser simulado, como en este caso, o una web app en tus Quest. Os lo dejo por aquí arriba, que seguro que os gusta. Y como siempre os espero en los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí, puntúa el vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao.